Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video del Apex Legends Mobile 2, también conocido como el juego que hizo Lightspeed con básicamente todo lo de Apex y que pues obviamente ellos lo desarrollaron, en fin, las cosas como son. En fin, la distribución vertical es lo más importante y todo apunta a que este juego va a estar llegando globalizado. A ver, cuando decimos globalizado es que un juego que salió en China lo van a hacer global, como pasó con el Arena Breakout, como ha pasado también con el Devil May Cry, como ha pasado con muchos juegos, como pasó con el PUBG, con el COD Mobile. Bueno, en fin. Primero fueron respectivamente probados en China y luego salieron, bueno, terminaron saliendo global. Creo que a excepción del COD Mobile. El COD Mobile creo que llegó hasta China o fue. Bueno, vamos a entrar a detalle. Espero que dejes tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante, como siempre. Y pues vamos a hablar a detalle de este juego, porque mucha gente tal vez... bueno, primero que nada, el mapa principal completamente del juego se llama Colvin Island. Este mapa básicamente es una variante entre Fin del Mundo y Apex Mobile, eso está confirmado. Sin embargo, su diseño se basa en lo que es Fin del Mundo y Olympus. Así que, pues, está bien, está perfecto. O sea, sencillamente lo que hicieron con el mapa del Apex 2, podríamos decirlo, del Apex Mobile 2, es haber unido, juntado lo mejor de cada mapa del Apex Legends Mobile como tal. Cosa que me parece perfecto las cosas. No. En fin. Según tengo entendido, van a mejorar completamente la calidad gráfica. Como ustedes saben, estamos en una fase beta. Creo que si ustedes bien recuerdan, cuando jugamos el Apex Legends Mobile en sus alfas, en sus betas, el juego no se mira demasiado bien, cosa que para mí este juego, para estar en fase beta, se ve demasiado bien. Se ha notado completamente la repercusión del mismo, e incluso en tema de optimización, rendimiento, creo que han comentado la gente que ha podido jugar, la gente que ha podido jugar de mi Discord, porque tengo gente que ha podido tener la oportunidad de jugar, bueno, haciendo básicamente su cuenta de WeChat, descargándolo desde la aplicación china, haciendo más que todo la encuesta con un número chino y demás, porque todo eso conlleva completamente esta fase beta. Y ahora se va a venir una fase beta abierta, que pronto hablaremos de eso, en la cual en teoría todos deberíamos de poder jugar. Claro, si tienes cuenta de WeChat no es tan complicado hacer una cuenta de WeChat. Lo único malo de la cuenta de WeChat es que en algunos países lo que es WeChat como tal está completamente bloqueado. Entonces, en algunos países no se puede y siempre se tiene que utilizar o tratar de utilizar cualquier otro tipo de número de dispositivo móvil que, pues, bueno, de tu compañía que sea de tu agrado. En fin. Bueno, tengo entendido de que van a mejorar la calidad gráfica y salió una actualización del juego. Se va a poder jugar dos mapas, se van a mezclar para que uno sea, bueno, para que se arreglen completamente los errores del mismo juego, que me parece perfecto. Ok, han metido algunos que otros cambios y lo más importante aquí es que los cambios que le han hecho aquí son a las propias leyendas. Y es que, como ustedes saben, las leyendas de este juego pues básicamente son similares a las que tenemos en Apex Mobile, solo que pues bueno, en Apex Legends en general, pues porque Apex Mobile bueno, las que teníamos en Apex Mobile completamente, y algunas que otras cosas que se han podido visualizar. La calidad gráfica creo que no es tan grave, teniendo en cuenta todo lo que hemos podido visualizar del mismo juego, cosa que me parece perfecto, así que está muy bien. Así que fuera de eso todo está tranquilamente bien recibido completamente el juego. Ahora, con la calidad de optimización, que es lo que la gente tiene preocupación. Siento de que este juego va a estar muy bien optimizado, ya que solo lo lleva Tencent, nadie más toca este juego, y cuando un juego lo toca solo Tencent, lo dejan completamente utilizando su IP, pues demuestran ser un excelente juego. Tenés el ejemplo de pues COD Mobile y el propio ejemplo también de PUBG Mobile con su tema optimización y rendimiento. Que bueno, para lo que son los estándares al día de hoy, pues sí, o sea, no está tan mal. Otra cosa a tener muy en cuenta y que mucha gente ha preguntado, ¿este juego posiblemente esté traducido? Lo más seguro es que sí. Según tengo entendido, no puede haber problemas con Electronic Arts a sacar este tipo de juego, porque seguramente tenían algún trato o algo por el estilo. Si no, entonces decime por qué diablo es básicamente similar al juego. Incluso ellos mismos se han confirmado de que el mapa como tal está desarrollado de una manera en la que reconoces completamente los mapas. Por ejemplo, esta parte es la parte de terminal, completamente cerca de la capital del mapa de Fin del Mundo, pero aquí algunas que otras cosas cambian, pero básicamente todo es similar. El sistema de progresión, si alguno ha visto, son los mismos, sistemas incluso de armas son los mismos. También se ha añadido una filtración que puede ser muy importante para la gente, pero va a haber cambios de primera persona. O sea, me refiero, el juego va a estar en tercera persona, no van a estar separados la primera y la tercera persona, pero en partida
podrás cambiar a primera persona. Básicamente como lo que pasó en su día en PUBG, si no estoy mal, que se podía cambiar de primera a tercera persona y luego fue que separaron los modos de juegos. Pero a mi parecer, creo que lo mejor sería solo decidirse por un punto de vista, o primera o tercera persona. Y si en la partida te querés cambiar de visualización, pues lo haces tranquilamente. Miren, como es un juego móvil y la gente le mama, seguramente lo es en tercera persona y solo te puedes cambiar de primera persona en adelante. Cosa que me parece perfecto porque a mí me apetece decir de que la primera persona está muy bien lograda y la tercera persona solo la utilizaría en mi caso para holdear ángulos. Pero en dado caso o aspecto del mismo, la primera persona siempre es rentable para rushar a muerte. No sé, o sea, a mí me gusta más la primera persona. Apex nunca lo he visto como un shooter en tercera persona, ni Call of Duty tampoco. O sea, los únicos juegos que he visto en tercera persona son los que nacieron con esa modalidad, como lo que es PUBG o Fortnite al día de hoy. Bueno, estas son noticias muy relevantes completamente con este juego. Si has podido probar el juego, házmelo saber en mi Discord, mandando completamente alguno que otro video, mandando algunas que otras pues noticias o comentarios que se me hace de mucho agrado. Otra cosa, le mando un saludo completamente a mi brother El Jesús. Le mando completamente este saludo porque él me pasó este tipo de información y me tagueó y me dijo, mira, investiga más a ver qué te encontrás. Y pues sí, o sea, oficialmente este juego lo están haciendo muy bien, lo están probando. Y es que, voy a ser sincero, pero es que Apex es un juego muy complicado, siempre fue complejo, no es para todos. Más que todo porque aquí sí predomina tu habilidad, no como en Call of Duty. Hay muchos factores en Call of Duty que no predominan solo tu habilidad, lo que cualquier jugador de Call of Duty lo sabe. Pero aquí sí domina completamente tu habilidad porque pues el Apex siempre ha sido más complicado. Y espero que el tema de optimización y rendimiento pues se note completamente donde salga más rentable e importante para todos. Porque si bien algo le hizo mal a Apex fue el tema de optimización y dividir completamente tercera por primera persona. Solo se hubieran enfocado en primera persona en el Apex Mobile, las cosas como son. Y en este juego pues parece que solo se van a conformar con tercera persona, pero con cambio de primera persona según las filtraciones. Así que me parece perfecto, teniendo en cuenta de que Apex Legends Mobile ha demostrado ser un excelente juego. Y miren, si dicen que Apex está muerto, solo vayan a ver las estadísticas de PC. En Steam las estadísticas de Apex son degeneradas. Literalmente el pico diario llega a más de 1 millón de personas. Jugadores simultáneos pueden haber hasta medio millón, 400.000, 300.000. No sé, o sea, está muy alto últimamente Apex. Sigue dando que entender actualmente Electronic Arts, pero igual también me gustaría dentro de poco tener el Titanfall 3, un Titanfall Mobile completamente con la jugabilidad y movilidad de esos juegos para dispositivos móviles, porque sería para mí multijugador que le daría como 4.000 vueltas al Call of Duty actual, si no actualizan el COD Mobile, porque el COD Mobile pienso de que ya está muy desfasado para la época con el movement y la jugabilidad. Pero fuera cosas completamente, creo que si no toca Electronic Arts este juego, cosa que lo dudo mucho que lo toque, porque ellos quieren hacer su propio Apex con progresión cruzada y pues guardar completamente todo el tema de nivel y demás cosas, pues como son, está bien logrado. En fin, habiendo dicho eso, nos veremos en un próximo video del canal. Recuerda estar al pendiente de toda la información. Muchas gracias por estar al pendiente. Y pues Apex Legends Mobile 2 ya pronto podrás jugarlo y descargarlo completamente en tu dispositivo móvil de confianza. Recuerda tener lista la cuenta de WeChat, solo es para Android porque en Apple creo que no se puede tener este juego a menos de que lo juegues hasta en octubre, pero desde la tienda de China. Bueno, habiendo dicho eso, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Adiós.